Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a proponer un proyecto que no os voy a enseñar terminado hasta el final. Y es que me apetecía hacer este tipo de vídeo en el que el resultado lo tenemos al final. Os voy a dar algunas pistas. Vamos a utilizar un montón de retales. A mí eso me encanta porque nos permite vaciar cajones y utilizar esos pequeños trozos de telas tan bonitas que no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Una segunda pista, pues que nos va a encantar utilizarlo porque es algo que vamos a llevar puesto. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, distintos retales de tela que tengáis por casa con tonalidades que combinen entre sí. También vamos a emplear forro polar, al menos es como se conoce aquí, que como veis es un tejido que sirve bueno para hacer mantas, que es un tejido de abrigo. Y luego también un imán, podéis utilizar de estos que son interiores, que no se van a ver, los meteremos luego entre las telas, o estos que se cosen y quedarían vistos por el exterior. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros los moldes o patrones que los tenéis disponibles de manera gratuita en la página web. Estos moldes se componen de 4 páginas, os las voy a enseñar, que veis que están en distintos colores. Los colores los he puesto para indicaros cómo tenemos que ir cosiendo las piezas entre sí. Y por otro lado, si os fijáis en la parte superior indicará qué parte es, por ejemplo parte 1, y luego pone aquí unir con parte 2. Bueno, pues cuando tengamos esta pieza preparada tendremos que unirla con la parte 2, que sería esta. Por otro lado, comentaros, si os fijáis en cada uno de los dibujos del molde os indica unas medidas, son los centímetros que tenemos que cortar para cada una de las piezas y están incluyendo ya un margen de 1 centímetro de costura. También comentaros que los colores os los he puesto para indicaros cómo tenemos que coser las piezas. Por ejemplo, en esta parte 1 coseremos primero estas 6 piezas de 7 por 7. Luego podemos coser estas 3 piezas de 7 por 32. Aquí también tenemos otra tira de 6 piezas de 7 por 7 que las uniremos entre sí. Y luego las vamos a unir a esta pieza en tono rosa. Uniremos la tira azul y esta tira azul. Por otro lado, prepararemos las piezas amarillas, que son de 7 por 17, y las piezas verdes, que también son de 7 por 17. De esta misma manera, siguiendo los colores, vamos a ir preparando el resto de piezas. Entonces, en este caso, las verdes y las amarillas, esta es la parte 2, se colocan exactamente igual que las que tenemos aquí en la parte 1. Y estas tiras las vamos a coser igual que estas otras tiras que tenemos aquí. Por su parte, estas 2 piezas que están en la parte 2, más estas 2 piezas que están en la parte 3, las vamos a preparar de la siguiente manera. Primero coseremos las 3 piezas de 7 por 7 y luego las añadiremos las piezas de 7 por 17 formando un bloque. Y este bloque lo coseremos al bloque que está a continuación, que es exactamente igual, y una vez que tengamos unidos estos 2 bloques, ya los podemos unir a esta tira. Veis que estas piezas se hacen exactamente igual. Luego aquí tenemos este bloque que va en rosa, que son 3 piezas de 12 por 12 que las uniremos entre sí, otra pieza de 7 por 32 y otras 3 piezas de 12 por 12. ¿Qué tenemos que hacer para preparar este proyecto? Bueno, yo lo que os recomiendo es que empecéis a buscar retales que os cuadren más o menos estas medidas y que vayáis cortando todas y cada una de las piezas que os especifico aquí. Y luego ya vamos a empezar a coserlas entre sí. Voy a comenzar preparando esta tira azul, esta tira que también la tengo pintada en azul y otra tira que también tenemos similar en la parte 3. Estas 3 tiras se hacen exactamente igual, uniendo 6 cuadrados de 7 por 7. Y aquí tengo los retales que vamos a unir para formar estas tiras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Lo primero, recordaros que es muy importante que estén planchados para que a la hora de cortar las medidas nos queden exactas. Y en segundo lugar, para unirlos, pues simplemente ponemos derecho con derecho, alineamos muy bien los bordes
y con la ayuda de unos alfileres sujetamos. Ponemos un par de ellos para que no se mueva. Y ahora aquí vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Retiramos los alfileres, abrimos la pieza e incorporamos la siguiente piecita que hemos cortado de 7 por 7. De nuevo ponemos derecho con derecho, alineamos muy bien los bordes, es importante que queden bien alineados, sujetamos y damos el pespunte. Vamos a hacer esto mismo con las otras 3 piezas que nos quedan, formando una tira de 6 piezas de 7 por 7. También voy a unir estas otras 6 entre sí y estas otras 6 entre sí. Y de esta manera, lo que es la parte azul, por así decirlo, del molde, la tendríamos preparada. Cuando hayáis unido las 6 piezas que componen cada tira, lo que vamos a hacer es plancharlas. Y en esta ocasión vamos a abrir las costuras. Estas 3 tiras que ya están planchadas las dejamos aparte y vamos a ir preparando otras zonas de nuestro proyecto. Ahora voy a preparar los 4 bloques que están compuestos por 3 tiras de 7 por 17. Aquí tengo las 12 tiras que voy a utilizar para formar los 4 bloques y las vamos a coser exactamente igual que hemos hecho con la tira de piezas de 7 por 7. Tomamos 2 piezas, ponemos derecho con derecho, vamos a alinear como siempre muy bien los bordes y sujetamos con unos alfileres y daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayamos unido estas 2 piezas entre sí, incorporaremos la tercera y de esta manera ya tendremos el bloque formado. Vamos a hacerlo con los 4 bloques que tenemos que coser. Ya tenemos los 4 bloques cosidos y planchados y ahora lo que vamos a hacer es unirlos entre sí. Uno va en sentido vertical y otro en sentido horizontal. Ponemos derecho con derecho, alineamos de nuevo bien bordes, sujetamos con alfileres y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con los 2 bloques unidos entre sí hemos formado una tira ancha y la vamos a dejar también aparte para el montaje final cuando vamos a unir todas las piezas que estamos preparando. Repasemos un poco los bloques que ya hemos preparado. Tenemos la tira azul, esta otra tira azul, el bloque amarillo y el verde. Nos quedan estas tiras que las prepararemos y uniremos luego ya todo seguido. En la parte 2 tenemos el bloque verde, el amarillo, con estas tiras nos pasa lo mismo. Y ahora vamos a preparar este bloque, este y estos 2 que tenemos aquí también, que son del mismo diseño. Para cada uno de estos bloques tenemos las mismas piezas, 2 de 7 por 17 y 3 de 7 por 7. Comenzamos uniendo estas 3 piezas entre sí, abrimos las costuras y luego incorporamos las piezas de los lados, formando un cuadrado en el que en el centro tenemos una pieza de otro color. Una vez cosidas las 5 piezas entre sí, este es el resultado del bloque. Vamos a preparar los otros 3 bloques para unirlos luego entre sí 2 a 2. Ya tengo los 4 bloques preparados. Ahora lo que hacemos es unirlos de 2 en 2, pues como hemos hecho hasta ahora, poniendo derecho con derecho, alineando bien el borde y dando una costura con un margen de 1 centímetro. Y estas 2 piezas ya unidas entre sí también las dejamos aparte. Y vamos ahora con las piezas que nos faltan, que son las que están en rosa, que son 3 cuadrados de 12 por 12 que vamos a unir entre sí. Lo vamos a hacer exactamente igual que hemos montado estas piezas de 7 por 7. No os enseño cómo se hace. De nuevo, derecho con derecho y costura con un margen de 1 centímetro. Ya he unido las piezas de 12 por 12 entre sí formando 2 tiras y ahora ya vamos a tomar todas las piezas que hemos preparado antes para irlas uniendo entre sí. Ahora de lo que se trata es de seguir el molde o patrón para unir las distintas tiras que hemos preparado. Por ejemplo, tenemos que poner en primer lugar una de las tiras de piezas de 7 por 7, luego añadiremos 3 tiras de 7 por 32, vamos viendo un poco los colores. Luego añadimos una tira de piezas
de 7 por 7 y así sucesivamente en el orden en el que tenéis el molde. Recordaros que para unir estas piezas entre sí vamos a hacer como hemos trabajado durante todo el proyecto. Ponemos derecho con derecho, alineamos perfectamente los bordes de las telas, sujetamos con unos alfileres y cosemos con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he unido todas las piezas entre sí, voy a ir moviéndolo porque como es una tira bastante larga para que veáis el efecto total. Y como veis queda muy bonito y muy colorista. Lo que estamos haciendo, que os lo voy a decir ya, es una bufanda a la que luego vamos a poner unos imanes para poderla transformar en un cuello. Ahora vamos a unir esta pieza que hemos preparado, que debe tener una altura de 32 y un largo de 1,32. Estamos dejando 1 centímetro de margen en cada una de las dimensiones. Lo vamos a incorporar a la tela de forro polar que os he enseñado al principio del vídeo. Yo tengo una pieza de forro polar que es un poco más grande que la pieza de retales que he preparado. También tenéis la opción de reciclar alguna bufanda que ya os gusta menos, que la tenéis un poquito estropeada por uno de los lados y le podemos incorporar esta tira que hemos preparado. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos el derecho sobre el forro polar, vamos a sujetar bien todo con alfileres y vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de 1 centímetro y en algún lado yo os propondría en el centro de uno de los lados de 1,32 vamos a dejar un espacio de unos 10-15 centímetros para luego poder voltear el trabajo. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor con la excepción de en esta zona de aquí por donde luego voltearemos. Ahora lo que voy a hacer es cortar todo el exceso de la tela de forro polar para ajustarlo justo al borde de la tela que hemos preparado a partir de los retales. Y ahora con todo el exceso ya retirado de forro polar lo que hacemos es por la apertura voltear el trabajo. Cuando hayamos volteado la bufanda lo que vamos a hacer es con la ayuda de unos alfileres ir sujetando el borde de unión entre la tela que hemos trabajado a partir de retales y la tela que estamos utilizando en la parte de atrás, que en este caso, como veis, es el forro polar. Vamos a irlo sujetando de esta manera para a continuación dar un pespunte como una distancia, bueno, de algo menos de medio centímetro con respecto al borde para que quede bien asentado. Aprovecharemos también este pespunte que vamos a dar todo alrededor para cerrar la apertura que habíamos dejado. Doblamos hacia el interior tanto la tela de forro como la tela principal, sujetamos también con alfileres y cuando demos el pespunte nos va a quedar perfectamente cerrado. Mirad, ya he dado el pespunte todo alrededor para que quede bien asentado el borde de la bufanda. Y entonces ahora lo que nos queda es ponerle el cierre en caso de que queráis utilizarlo como cuello. Si lo queréis utilizar como bufanda, pues ya lo tendríamos listo. En el caso de usarlo como cuello, vamos a poner un cierre en 2 de las esquinas. En uno de los lados la ponemos sobre la parte exterior y en el otro de los lados en la parte interior. Mirad, ya he colocado el cierre que nos permite que cuando utilicemos la bufanda enrollada alrededor del cuello la podamos fijar sin que se mueva de su posición, porque vamos a unir los dos extremos de esta manera. Mirad qué bonita queda puesta nuestra bufanda, que la podemos transformar gracias a unos imanes en un cuello fantástico. Habéis visto que es un proyecto súper sencillo, perfecto para principiantes y que además nos permite reciclar todos esos pequeños retales que nos van quedando de otros proyectos. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.